Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa del día de hoy. Estamos muy complacidos porque contamos con la presencia en nuestro espacio del coronel Diego Pesqueira, quien es el vocero de la Policía Nacional. Vamos a estar conversando con él sobre temas de mucho interés sobre seguridad ciudadana, reforma policial y otros temas de interés para todos ustedes. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Damos la bienvenida a nuestro programa en el día de hoy al coronel Diego Pesqueira, quien es el vocero de la Policía Nacional. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias por la oportunidad que nos brinda de llegar a todos tus seguidores y de poder orientarlos en todo lo que esté a nuestro alcance en esta etapa tan especial del año. Gracias nueva vez. Así es. De entrada, yo quisiera que habláramos un poco cómo se sitúa actualmente la Policía Nacional en este proceso tan intenso que han vivido ustedes de reforma policial. ¿Qué se está haciendo en este momento? Mira, lo primero es un proceso de transformación, pero a la vez de reconciliación con toda la sociedad, con toda esa gente buena, con toda esa gente que de una forma u otra sigue confiando en su Policía Nacional. Y desde acá, bajo las directrices del Mayor General Eduardo Alberto Ten, estamos enfocados en este rol de proximidad, en que cada ciudadano vea en un policía a un hermano, a una persona que va a estar asistiéndolo, que va a estar a su servicio 24 horas al día. ¿Cuáles pasos se han estado adelantando, Diego, en este proceso de reforma interna que se lleva a cabo? Mira, un contacto directo con los distintos sectores de la sociedad, explicándole que necesitábamos esa cercanía, que la sociedad perdone cualquier situación, cualquier malas actuaciones que algunos de los agentes han cometido durante su existencia y en especial durante este último año. Y lo importante es que estamos concluyendo este 2021 por todo lo alto, con un proceso de reforma, de transformación y con una serie de medidas que van directamente en mejoría, en franca mejoría de lo que es el servicio preventivo que requiere la sociedad dominicana. Estamos hablando de que se está implementando en Mi País Seguro, un plan puesto en marcha por nuestro señor presidente Luis Abinader a través del Ministerio de Interior y Policía y de la mano del ministro Jesús Vázquez Martínez. ¿Qué nos espera entonces para el año 2022 que está casi a punto de empezar en términos de policía, del proceso de reforma interna? Mira, lo primero es concluir este 2021 de la forma como se está haciendo, con un proceso de redoblar la vigilancia para que durante todo este fin de año, las Navidades, el Año Nuevo, sea recibido en paz, en armonía, que la familia dominicana se sienta libre de transitar por donde desee, sin temor a ser víctima de delincuentes, que esos espacios públicos que eran usurpados por delincuentes ya han sido recuperados y devueltos para toda la sociedad, que todas esas personas que ya tienen sus pasajes comprados para visitar el país y pasar estas festividades navideñas junto a sus seres queridos, lo hagan de manera segura. Por eso se están implementando los corredores de seguridad aeroportuario para que las vías de acceso a las distintas terminales aéreas estén seguras. Y de cara al próximo año iniciaremos, así lo ha dispuesto el señor presidente Luis Abinader, con un proceso de evaluación de los más
de 37,000 hombres que integramos la Policía Nacional, que vamos a ser evaluados por una compañía internacional, que aquellos que no tengan los perfiles para formar parte de la misma, pues tendrán que apartarse, y con un proceso también educativo. Estará de la mano de Roberto Santana, un reconocido catedrático, que además tiene muchas vivencias con la Policía Nacional. O sea que estamos de cara a un año muy positivo, que será el 2022. Hablas del operativo de Navidad. Me gustaría que interiorizáramos un poco en las medidas. ¿Cuántos agentes policiales van a estar en la calle ayudándonos a combatir la delincuencia que ha estado un poco descontrolada en los últimos tiempos? Mira, contrario a operativos similares anteriores donde se ponía un tope, ahora no hay topes, es abierto. Todos los agentes estarán disponibles para estar prestando servicio durante estas festividades. Además de estos, alrededor de 4,000 hombres de las Fuerzas Armadas van a estar sumándose también a estas labores preventivas. Me refiero a personal de la Fuerza Aérea, de la Armada de la República Dominicana, del Ejército, y también de aquellos organismos que tienen que ver con inteligencia. Vamos a estar trabajando también por lo que es el Ministerio de Obras Públicas y su gran servicio de las carreteras con la DGCET. O sea que es un gran operativo que abarca todas las áreas, y nosotros estamos confiados en que la familia dominicana disfrutará de las festividades navideñas más seguras en los últimos años. Un servicio eficiente de todo el personal que tiene la policía en las calles implica un operativo de entrenamiento permanente. Quisiera que aprovecháramos este momento para que nuestros televidentes pudieran conocer a través de ti cuáles son esos sistemas que ustedes aplican para entrenar, para adiestrarlos en manejo policial en las calles, en sentido general, el entrenamiento policial que se está aplicando en este momento. Mira, para mí sería un poco irresponsable hablar que previo a esto hicimos tal o cual cosa. Sí se está trabajando con el personal que ya existe, y se acaban de lanzar 1,300 hombres que han sido capacitados, 1,300 personal que están distribuidos entre la DGCET y la Policía Nacional. Y después el personal está entrenado desde que ingresó a las filas de la Policía Nacional, y lo que se está trabajando con ellos es un reentrenamiento, una adecuación paulatinamente del personal para que estos puedan servir a la sociedad de la forma adecuada. Los mecanismos de investigación policial también, ¿cómo se han modernizado en este momento, Diego? Mira, la Policía Nacional cuenta con herramientas muy valiosas en materia de investigaciones. Yo diría que a nivel de todos los países del área, y quizás por encima de muchos. Por eso usted ve que se resuelven una gran cantidad de casos. Evidentemente que estos son aspectos ya internos que se manejan y que no pueden ser divulgados, pero la Policía Nacional cuenta con todas las herramientas modernas que nos permite la tecnología para nosotros poder ubicar, rastrear a cualquier delincuente que cometa alguna acción que atente contra la sociedad dominicana. Es importante que ese personal que está en la calle, que arriesga su vida por la seguridad de todos nosotros, también reciba recompensas, Diego. Se ha hablado de aumento policial. ¿Cómo se ha aplicado esto? Y falta una parte de este aumento. Fíjate, el señor presidente constitucional de la República, Luis Abinader, de verdad que ha dignificado la labor del rol de la Policía Nacional. Estamos hablando que se han producido aumentos reales que rondan hasta un 40% por distintos rangos. Y la meta es que para el 2023 el sueldo mínimo de un agente sea de $500. Actualmente, ¿cuánto es el rango del salarial? Mira, todo depende si la persona está en la área administrativa, si está en áreas de oficina, si está en patrullaje. Oscila entre los 15 y 23,000 pesos entre los agentes que están trabajando en las calles actualmente. ¿Han recibido ya el regalo navideño que todos esperamos en esta época, los policías? Bueno, claro, precisamente ayer se empezó a distribuir, pero de este año, ya al igual que el año pasado,
se está haciendo a nivel de una tarjeta, ya no se ven esas aglomeraciones de personas detrás de las tradicionales pasadas ya cajas navideñas, sino que se está haciendo de una manera muy práctica, donde cada agente está recibiendo una tarjeta que se valida con su cédula al momento de ir a retirar sus recursos a las instituciones bancarias. ¿Y cuáles son los planes internos que tienes tú para difundir esta nueva imagen de la Policía Nacional, Diego? Mira, tenemos un proceso de transformación, como usted puede ver detrás de nuestro. Esta es parte ya de la línea gráfica que nosotros estamos utilizando y como usted puede ver también en las distintas plataformas digitales, estamos intensificando, estamos haciendo video para orientar a las personas y integrando a la comunidad a este proceso de transformación. ¿En este momento sientes que hay una mejor actitud de la población hacia la Policía Nacional? Yo diría que muy positiva. Cada vez que visitamos una zona, nosotros vemos esa cercanía, vemos el trato afable, amigable que nos da la sociedad en su conjunto y en especial los comerciantes, los clientes que acuden a las tiendas, a las plazas comerciales, nos dan esa felicitación que representa un estímulo al gran trabajo que está realizando la policía bajo la dirección del mayor general Eduardo Alberto Ten. Pero la población sigue sintiendo que hay deficiencias en la seguridad ciudadana, tienen temores de los asaltos que ocurren muy frecuentemente en las calles. ¿Cómo están enfrentando ustedes esta percepción? Mira, lo primero es admitir que existe una realidad, no percepción. La realidad es que se estaban cometiendo algunos hechos y principalmente el raterismo. Y lo que se está enfrentando es esto, pero esto no se logra de la noche a la mañana, es un proceso que va de la mano con un aumento significativo del patrullaje preventivo, de la implementación de los cuadrantes para que los agentes creen un vínculo con la sociedad, con el ama de casa, con el vendutero, con el dueño del colmado, y así paulatinamente vamos a ir reduciendo todo esto, estas situaciones y la confianza, nosotros confiamos que ya en los próximos meses toda la sociedad vivirá tranquila, segura y con una realidad muy diferente. También hay algunas inconductas, Diego, de parte de la población, de algunos excesos de las personas en las calles. ¿Cómo manejan ustedes estas situaciones? Mira, lo primero es admitir que nosotros como agentes nos equivocamos, pero también nosotros estamos haciendo un llamado a la sociedad para que reconozca que es de parte y parte. Y nosotros hemos dicho y reiteramos que estamos en un proceso de reconciliación con la sociedad para que sepan que nosotros dependemos de ustedes, de aquellas personas que pagan sus impuestos para que nosotros recibamos nuestros salarios. Y también hacer entender que la propia Constitución establece los deberes también, pero los derechos de cada persona y cada ciudadano. Te quería preguntar sobre el trabajo que ha realizado la comisión que estuvo revisando en sentido general todas las situaciones internas de la policía. ¿Cómo evaluaste este trabajo realizado? Mira, sin precedentes. Es algo de verdad nunca antes visto que la Policía Nacional abrió sus puertas a esta comisión para que evaluaran y para que iniciaran este proceso que nosotros estamos seguros que con ese respaldo que está dando el señor presidente, que es su voluntad, ¿no? Que ha dicho en reiteradas ocasiones que no se cansará ni lo van a cansar en su objetivo de lograr una policía que sea de proximidad, que le sirva a toda la sociedad como se merecen cada uno de ustedes. Y la comisión ha jugado un rol de primer orden, detectando estas situaciones quizá no adecuadas para corregirla y entonces salir hacia adelante. Vamos a una pausa y retornamos con Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. No se vayan.
Estamos conversando en el día de hoy con Diego Pesqueira, quien es el vocero de la Policía Nacional. Hemos visto, Diego, en estos días una serie de cambios que se han hecho en algunos comandantes de la Policía Nacional en el interior del país. Quisiera que evaluara esta medida y el impacto que va a tener, lógicamente, en una mejoría de la seguridad ciudadana. Sí, tal y como usted apunta, esto es una medida que procura seguir fortaleciendo los niveles de seguridad ciudadana en todo el territorio nacional y en esta ocasión, en este primer bloque de designaciones, fueron producidos 16 directores nuevos en distintas regionales, 6 generales y lo que la ciudadanía ha valorado bastante es que hay 10 coroneles nuevos que están ocupando estas direcciones y ya desde hace unas 24 horas hemos estado haciendo las juramentaciones de lugar de cada uno de estos directores a cargo de nuestro señor director de la Policía Nacional, el señor inspector y el subdirector han estado haciendo estas juramentaciones y esperamos que la sociedad pueda sentir esos nuevos aires y que perciban esa seguridad. Además de los directores, también se están introduciendo otras designaciones, otros cambios a nivel de mando medio, y esto ha dinamizado todo el trabajo preventivo en el país. ¿Cuál es la calificación de este personal que entra a operar junto al general Ten en la Policía Nacional? Mira, son oficiales de mucha experiencia en su totalidad, que su especialidad ha sido la prevención. Han estado trabajando siempre en distintos puntos del país, conocen la realidad de nuestra sociedad y estamos seguros que esto le permitirá brindar un servicio efectivo a toda la ciudadanía. Así es. Me imagino que nuestros televidentes querrán saber qué tipo de entrenamientos recibe cualquier persona que comienza a operar como agente en la Policía Nacional. ¿Qué hay detrás de esta preparación? Lo primero es la evaluación, que tiene que ser bachiller, luego las recomendaciones del lugar, posteriormente van a Tillo, a la escuela de formación, allí reciben entrenamiento en distintas áreas, ya no será como se hacía anteriormente, que quizás salía una promoción con 3, 2 meses y prácticamente el producto final no era el más adecuado. Las depuraciones para ingresar han sido fortalecidas, para evitar que se pueda permear el proceso. O sea que es algo que cuenta con la debida supervisión para que cada persona, hombre, mujer, que sale a las calles, pueda brindar un servicio de alta calidad en favor de la seguridad ciudadana. Diego, hay un tema que es gordiano, muy importante para la percepción de la relación entre la policía y los habitantes de todas las ciudades, y es el tema del tránsito, que se está volviendo caótico, que implica mucho estrés para la población, dificultades de manejarse hacia los lugares hacia donde deben ir a sus trabajos o a las escuelas. ¿Cómo colabora la Policía Nacional con la DGC para reestructurar este sistema de tránsito que evidentemente ha entrado en un colapso? Mira, la DGC es una dirección especializada de la Policía Nacional. Se está trabajando en distintas áreas, pero recuerde usted que de acuerdo a la ley, son las distintas alcaldías a través del Intran quienes regulan esta parte y se está trabajando de manera coordinada para ir mejorando y que la situación del tránsito mejore. Pero usted sabrá que tradicionalmente en diciembre se complica mucho el tránsito porque muchas personas salen a realizar sus compras por lo regular a las mismas horas y esto hace que todos nos juntemos prácticamente en horas determinadas y se arma este caos en el tránsito. No obstante, estamos confiados que con las nuevas directrices que se están implementando esta situación pueda mejorar. Hay otros países que han mejorado muchísimo el tránsito. ¿No hay algún nivel de acercamiento hacia ellos para conocer las nuevas tecnologías que se utilizan para hacer que sea más fluido el tránsito en la ciudad? Mira, no manejo mucho el tema. Estuve por mucho tiempo en AME y en la DGC,
pero actualmente no estoy directamente en esta institución y quisiera que esa parte la respondiera quizá un personal especializado, tanto de la DGCET o como del Intran, que es el organismo que está a cargo de regular todo este tema del tránsito. Hay un tema en el debate en estos días y es el tema de las ciclovías, que muchos conductores entienden que realmente ha complicado más. Por ejemplo, la ciclovía que existe en la Rómulo Betancourt, en la Avenida Bolívar, ha estado complicando mucho más. ¿Cuál es tu percepción sobre el tema? Mira, te reitero y te pido disculpas. No acostumbro a incursionar en temas que quizás no son de mi ámbito y no me atrevería a darte una opinión porque no le he dado seguimiento al caso y no quisiera que tus seguidores puedan sentir que estoy opinando de algo que no sé. En verdad, ahí te pido y a los amigos que me permitan pasar esa pregunta. Así es. Pues pasemos a otro tema que preocupa a la población y que la población siempre termina llamando a la policía. El tema del aumento de los sonidos en la ciudad, el tema sónico. ¿Cómo se está comportando la población en este momento con relación a esto? Mira, recuérdate que existe el 911, las llamadas ya caen al sistema de atención a emergencia y desde allí comunican a las distintas unidades de la Policía Nacional. Pero sí precisar que en la gestión del mayor general Eduardo Alberto Ten han sido ocupadas más de 3.000 de estos equipos electrónicos, cajones, bocinas de los llamados kitipó, unos 100 vehículos también han sido retenidos por este tema de contaminación sónica. A raíz de todas estas acciones, ya el director sostuvo un encuentro con empresarios y comerciantes que se dedican a vender estos equipos de sonido y se está buscando lo que son las zonas de confort, zonas donde puedan ser celebradas estas actividades con estas músicas de alto volumen y esto se va a hacer de manera coordinada con los distintos ayuntamientos o alcaldías del país. Este tema nos lleva a la situación que ha presentado el teteo. En muchos barrios de la ciudad mucha gente no puede descansar y me imagino que ahora en Navidad mucha gente irá a más teteo. ¿Está preparada la policía para resolver algunas situaciones que se presenten en este tema? Mira, la policía está capacitada para dar respuesta a todas las situaciones que se pudiesen presentar. Lo que sí nosotros esperamos es la cooperación de la comunidad, porque usted puede tener lo que usted llama un teteo. Cuando llega la policía, el teteo se apaga, quizá porque ven que llega la unidad o bajan la música, o sea, que es un tema un poquito complicado. Si es en un apartamento cerrado, se necesita una orden para entrar a una casa y hay un sinnúmero de situaciones que no es tan fácil como se pudiera ver, porque quizá cuando usted llame que su vecino tiene la música alta, cuando llega la policía está bajita. Entonces vuelve la policía, se retira y la suben. Entonces es un tema de convivencia entre vecinos que nosotros abogamos porque esta hermandad y ahora en este periodo del año cada familia pueda vivir en armonía con sus semejantes en cada sector. Y sobre la política del próximo año, ¿cuáles serían las prioridades de la policía? Seguir reforzando la prevención. La seguridad ciudadana es la prioridad 1A y seguir depurando, ser implacable contra la corrupción, no permitir que las malas actuaciones sigan sucediendo dentro de las filas de la Policía Nacional, que aquel que se equivocó sabe que no va a estar en la fila de la Policía Nacional, que seamos respetuosos de la Constitución, las leyes y de los derechos humanos. Esa es la meta para el próximo 2022. Hay un tema que no quisiera que dejáramos de tocar en esta entrevista tan interesante que das a nuestro programa y es el relativo al microtráfico en los barrios de la capital y del interior del país. ¿Cómo está manifestándose la vigilancia de la policía sobre este tema? Mire, como usted sabrá, ya la Policía Nacional tenía un departamento, una dirección, la cual fue desmantelada mediante decreto del señor presidente, y lo que es las labores de microtráfico pasó
a la Dirección Nacional de Control de Drogas. No obstante a esto, la Policía Nacional se mantiene vigilante y con frecuencia son desmantelados estos tipos de puntos de drogas, de microtráfico en distintos sectores. Inmediatamente son estas personas traducidas a la justicia vía la Dirección Nacional de Control de Drogas. Así es. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir la participación del coronel Diego Pesqueira, quien es el vocero de la Policía Nacional. Gracias, Diego, por estar con nosotros en este día. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. En esta mañana dominical nos acompaña el economista Ivanhoe N.G. Cortiña, un profesional de la economía ampliamente conocido, además es dirigente de la Fuerza del Pueblo, una nueva organización que lidera el expresidente Leonel Fernández. Buenos días, Ivanhoe, ¿cómo te sientes? Buenos días, Héctor. Gracias nueva vez por darme esta prestigiosa oportunidad de tu programa, ¿no? Y complacido que casi estemos cerrando el año para hablar de economía. Aprovecho la ocasión para que tú nos hagas un balance de cómo tú crees que concluirá la economía, faltando unos 18 días, 18, 19 días, pero que en realidad hay algunos que casi ni se cuentan por la poca productividad que ofrecen en este escenario de festividad. ¿Cómo no, Héctor? Fíjate, el año 2021 está cerrando con una expansión del Producto Interno Bruto que rondará el 11%, como lo han anunciado incluso el presidente de la República y todos los funcionarios del área económica. Y parecería buena noticia que la economía crezca en un 11% de 2 dígitos, porque bueno, siempre será mejor crecer que no crecer en una economía. Y el 11% es una cifra como lo suficientemente alta como para prestarle atención. Y justo eso es lo que he hecho, prestarle atención a ese 11% de la expansión de la economía, del Producto Interno Bruto, porque cualquiera diría, la economía dominicana ha alcanzado el mayor crecimiento de la región, o el segundo más alto de la región. Y es buena noticia para cualquier medio de comunicación. Sin embargo, ese crecimiento yo lo he tipificado como una economía sobrecalentada. Es decir, el Producto Interno Bruto se ha sobrecalentado durante el 2021 por una razón sencilla, Héctor. La economía... ¿Qué significa sobrecalentar? Sobrecalentar significa que la economía ha crecido más de lo que su capacidad le permite. Y al crecer más de lo que su capacidad le permite, está afectando a otros indicadores. ¿Y cómo se mide ese sobrecalentamiento? En primer lugar, se mide a partir de una estimación que hace la entidad que calcula el tamaño de la economía, que en el caso dominicano es el Banco Central, y a ese crecimiento estimado se le denomina crecimiento potencial. Ese crecimiento potencial de la economía dominicana, dicho por el propio Banco Central, es de alrededor de un 5%. Entonces, si hemos crecido 11%, estamos hablando que hay una brecha
de desviación positiva de crecimiento de la economía de 6 puntos porcentuales. Es decir, 11% de crecimiento de la economía versus el crecimiento estimado potencial de la economía, que es un 5%, ese da una diferencia de 6 puntos porcentuales, que es lo que se puede denominar perfectamente, sin riesgo a la equivocación, como una economía sobrecalentada. Y esta economía sobrecalentada tiene sus consecuencias negativas para la población dominicana. Y se mide fundamentalmente, amigo Héctor, con dos variables. La primera tiene que ver con la inflación. Y aunque se ha dicho que la inflación dominicana es importada, no es del todo cierto. Hay un componente importado y hay un componente local. En el componente local, lo que explica el sobrecalentamiento de la economía es que la expansión de la demanda, el incremento de la demanda, que yo he calculado en alrededor de un 30% en el 2021, ha hecho presionar los precios de origen interno y ha aumentado la tasa de inflación para el cierre de este año en 7.5%, la más alta desde que en la República Dominicana se ha asumido el esquema de meta de inflación en el 2012. Por lo tanto, este incremento de los precios no solamente obedece a que el petróleo aumentó en 2021 y que también los insumos importados y bienes finales importados, sino también porque en la economía dominicana hubo un exceso de liquidez que aumentó la demanda, la base monetaria restringida, que es la liquidez de la economía dominicana y de cualquier economía, estuvo creciendo durante todos los 4 trimestres, al menos de los primeros trimestres, hasta septiembre, estuvo creciendo sobre lo programado. Entonces, esas dos variables, crecimiento de la expansión monetaria, que provoca aumento del consumo, aumento de la demanda en un 30%, produce presión inflacionaria interna por el ámbito monetario, con un agravante que es el segundo componente del sobrecalentamiento de la economía. Ese exceso de consumo, ese exceso de gasto de la sociedad dominicana en general, provoca a su vez un mayor déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esa es la razón por la cual en los primeros 9 meses del año 2021, la cuenta corriente de la balanza de pagos cerró con algo más de 1.700 millones de dólares negativo, es decir, un desequilibrio en la balanza corriente, la cuenta corriente de la balanza de pagos, de más de 1.700 millones de dólares. Entonces, esas dos variables, Héctor, el desequilibrio de la cuenta corriente siendo negativa en 1.700 millones de dólares y el aumento de la inflación sobre el 7%, ya diría yo 7.5%, son las dos manifestaciones evidentes, claras, que la literatura económica recoge como hechos incuestionables para poder tipificar que realmente son efectos del sobrecalentamiento de la economía cuando ésta ha crecido en forma importante sobre el crecimiento potencial, como ha sido el caso en la República Dominicana. Y en ese déficit corriente no estará muy impactado por el tema del petróleo, porque eso es cierto. Se calculó una media de petróleo a 45.5 y ha estado de 70, 60 y ha llegado hasta 80. O sea que así es, Héctor, pero hay algo que ha compensado eso. Nadie pensaba en el mundo que las remesas iban a aumentar y aconteció que las remesas, no solamente en el mundo, sino en la República Dominicana, crecieron durante el 2021 en forma importante, sin parangón, sin comparativo en años anteriores, incluso en años de normalidad como el 2019, 2018. Por lo tanto, una cosa compensa a la otra. Definitivamente que el entorno internacional no se puede soslayar, es un elemento a considerar en la formación de los precios. Yo he dicho que la inflación dominicana ha sido presionada por dos componentes fundamentales.
la inflación importada y la inflación provocada por el aumento de la liquidez. La inflación subyacente es la que mide realmente el desempeño monetario de una economía, porque se le descuentan los incrementos de precios de los productos que son volátiles, justo como el del petróleo y de productos de origen agrícola. Resulta que esa inflación subyacente también supera en forma importante la meta de inflación, que es un 4%. Entonces, Héctor, estamos frente realmente a una caracterización de lo que es una economía sobrecalentada. Yo no creo que hayan variables que expliquen mejor el sobrecalentamiento de una economía cuando el crecimiento observado es mayor que el estimado como economía potencial, y cuando a eso se le agrega como resultados, como derivada, que el desequilibrio de la cuenta corriente ha aumentado. Con tiempos normales, el desequilibrio de la cuenta corriente es 900, 850 millones de dólares y hasta 1.000 ha llegado, pero 1.700 millones de dólares en los primeros 9 meses es un indicador lo suficientemente llamativo como para prestarle la atención. Y en adición, el tema de la inflación, que es la más alta en los últimos 10 años. Esa es la razón por la cual, Héctor, el Banco Central decidió subir la tasa de política monetaria, es decir, su tasa de interés, elevándola 50 puntos básicos, de 3 a 3.5%. Sí, de esas implicaciones me gustaría que conversáramos luego que hagamos una breve pausa comercial. Continuamos la conversación con el economista Ivanhoe N.G. Cortiña. Tú señalabas cuando despedimos el segmento anterior que el Banco Central había aumentado su tasa de política monetaria, la tasa de referencia, que la tenía por 14 meses en 3%, y la subió a 3.5%. Eso es como una señal de encarecimiento del costo del dinero para evitar que un exceso de liquidez pueda seguir presionando los precios internos. Esa es una señal que tiene 3 connotaciones. La elevación de una tasa de interés del ámbito monetario trata de corregir 3 distorsiones para que la inflación no se aleje de la meta de inflación. La primera de ellas es elevar el costo del dinero, porque elevando la tasa de interés monetaria induce a que el sistema financiero de un país eleve sus tasas de interés, tanto activa como pasiva. Y ese aumento de la tasa activa encarece las decisiones de la cartera de crédito, es decir, las decisiones de invertir, de tomar prestado. Y un poco les resta ímpetu, intensidad a la inversión privada para un poco desacelerar el crecimiento económico y que este crecimiento económico no sea tan alto que sobrepase el crecimiento potencial como yo acabo de explicar. El segundo componente es que la tasa de interés para los ahorrantes está siendo negativa, es negativa, porque la tasa de inflación es más alta que la tasa de interés pasiva. La tasa de interés pasiva rondaba alrededor de un 3% en los bancos y la inflación está sobre el 7%. Entonces, no tiene un retorno positivo. En términos nominales, los ahorrantes están perdiendo
y la razón de elevar la tasa es una forma de devolverle poder adquisitivo a los ciudadanos. Y el tercer componente tiene que ver con desincentivar el consumo, porque el dinero, el público, al tener un atractivo por parte de la banca de pagarle una tasa de interés más alta por el lado pasivo, entonces en vez de destinar al consumo sus excedentes de liquidez, lo destinan al ahorro. Ese es un efecto positivo que tiene la elevación de la tasa de interés, especialmente en un entorno de un crecimiento de la economía sobrecalentado, como el que acabo de describir. Nosotros estamos frente, Héctor, a un típico modelo de caso o un estudio de caso de sobrecalentamiento de la economía. Aquí se han conjugado todos los elementos de una economía sobrecalentada. Yo creo que es un caso de estudio hasta de academia que los profesores perfectamente pueden utilizar para explicarlo a los estudiantes y aprovecho este medio tan importante como el tuyo, tu programa, para que el público pueda entender que no es sano que la economía crezca en forma tan significativamente superior al crecimiento potencial, porque no es un crecimiento sostenible en el tiempo, porque ese crecimiento de mantenerse va a fortalecer las presiones inflacionarias internas y eso no le conviene a nadie porque crearía un crecimiento sin estabilidad. Y ahí vendría entonces otros inconvenientes, aumento de la tasa de cambio, si la tasa de inflación sigue aumentando y aumento del consumo, mayor desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos y pérdida naturalmente en el valor del dinero ahorrado por parte del público. Por lo tanto, era previsible apreciar que el Banco Central aumentara la tasa de interés monetaria, como lo hizo en 50 puntos básicos. Sí, pero cuando tú dices que ese crecimiento no es tan positivo porque está muy alejado del potencial que se había señalado, pero eso no sería en circunstancias normales, diría yo, pero estas son circunstancias como muy específicas porque estamos recuperando a la economía que vino de un hoyo de menos 6,7%, creo que fue el cierre del 2020, o sea, es como muy violento, pero es sacando un Producto Interno Bruto del hoyo. Lo que pasa es que hemos crecido sobre lo que el tamaño de la economía que tenía antes de la pandemia. ¿De cuánto era el tamaño de la economía antes de la pandemia? De 88,000 millones de dólares, es decir, a diciembre del 2019. Y perdimos 10,000 millones de dólares a causa del COVID en el 2020. ¿Y de cuánto va a cerrar el PIB en dólares en el 2021? En algo más de 90,000 millones de dólares. Es decir, que estamos creciendo sobre los 12,000 millones de dólares en un año. Entonces, esa intensidad en tan poco tiempo, es decir, en un año, es la que no es sostenible en un ambiente de respeto al esquema de meta de inflación. Es decir, a cumplir con el principal propósito que tiene un banco central, que es la estabilidad de los precios y propiciar un crecimiento económico, pero en un ambiente de estabilidad. Y resulta que si la inflación se mantiene alta, como ha estado pasando en todo este año 2020-21, recuerda, Héctor, que las autoridades estuvieron permanentemente diciendo que la inflación iba a ser o era transitoria, que iba a desaparecer, que tendía hacia la meta de inflación de un 4%, y fue todo lo contrario. Cada vez más se fue alejando de esa meta de inflación del 4% y cada vez más se ha hecho menos transitoria y por el contrario se ha hecho más permanente y se estima a nivel internacional que esta inflación pudiera al menos mantenerse durante los primeros 6 meses del año 2022. Mientras tanto, la población común está siendo afectada por estas alzas de precio y que de alguna manera uno debe apostar a un crecimiento económico como el que se va a apostar ahora para el 2022, que la economía crezca un 5%, alrededor de un 5%, puede ser 6%, que permita que no se desvíe tanto de su crecimiento potencial, que es un 5%. Por lo tanto, yo creo que era de esperar que el Banco Central aumentara la tasa de política monetaria como lo hizo
para quitarle intensidad a esa. Ellos están conscientes, ellos son los primeros en estar conscientes de lo que estamos explicando. Lo que pasa es que al público no se le ha explicado de esta manera y solamente se ha anunciado que se aumentó la tasa. Pero se aumentó la tasa por esas razones que acabo de explicar. Sí. Ahora ya hemos hablado un poco de la política monetaria. ¿Cómo ha impactado la otra gran política económica, la política fiscal, en todos estos resultados de la economía? Bueno, en el mundo fiscal hemos vivido en este año 2021 con falsos positivos. Aquella expresión que se utiliza mucho a nivel de laboratorio, a nivel médico y a nivel político. Son falsos positivos porque ¿qué fue lo que se dijo desde finales del 2020? Que era imperativo hacer una reforma fiscal, que las finanzas públicas no soportaban la situación que había estructuralmente y que se agudizaron con el tema de la pandemia. Y resulta que los ingresos corrientes aumentaron en forma tan importante sobre lo estimado que hubo que hacer dos reformas presupuestarias para ajustar los gastos y ajustar los ingresos a la nueva disponibilidad de ingresos. Y por otro lado, y por lo tanto, eso es un falso positivo, ¿no? Porque decían que no iba a haber tantos ingresos. Y por otro lado, también se decía que la reforma fiscal era necesaria porque se exponía al país a que fuera degradado en su grado en su calificación de riesgo. Resulta que ahora, en estos días, dos firmas calificadoras de riesgos importantes, la Standard & Poor's y la Fitch, han elevado en forma positiva la calificación de riesgo dominicana. Y eso es bueno. Y lo ha hecho en un entorno sin reforma fiscal. Por lo tanto, eso es un falso positivo haber dicho de que se necesitaba una reforma fiscal para poder no exponer al país a una degradación del tema de la calificación de riesgo. Pero también se había dicho que el déficit fiscal iba a ser de un 3% y el Ministerio de Economía hace unos días está situando el déficit fiscal del año 2021 en menos de un 1%. Y qué bueno que fuera así, pero resulta que es un falso positivo también. ¿Por qué es un falso positivo? Porque ese menos de un 1% con el que estaría cerrando el déficit fiscal del 2021 se debe a que las autoridades están gastando menos de lo que el ingreso fiscal le permite y menos lo que el presupuesto de la nación también le permite. Yo he calculado, Héctor, que alrededor de 105.000 a 115.000 millones de pesos menos estaría gastando el gobierno en este año 2021, pudiéndolo gastar. Y eso es lo que explica la reducción del déficit fiscal, con dos agravantes, Héctor. El gasto de capital, es decir, la inversión pública, ha sido afectada en forma importante. Se había estimado que casi un 14% del gasto total se iba a destinar al gasto de capital, es decir, a inversión pública, y apenas se ha gastado y se va a gastar un 9%. Y por otro lado, el gasto social se está reduciendo en alrededor de 50.000 a 55.000 millones de pesos, menos de lo que debe gastar. Es decir, que los sectores de bajos ingresos, los programas sociales que se han desmontado, la asistencia social en general, la construcción de viviendas, de soluciones habitacionales, se han visto afectadas por la disminución del gasto social. Es decir, que estamos frente no solamente a la disminución del gasto de capital, sino también a la disminución del gasto social. Tanto así, Héctor, que en forma inexplicable, en la retórica de ellos, pero en la retórica mía es explicable, la presión fiscal del gasto público ha disminuido en un ambiente en el que se suponía que el gobierno iba a tener un dinamismo mayor. El 16% del gasto público es la proporción del gasto del PIB. Es decir, el gasto público representa el 16% del PIB dominicano, cuando el histórico es 18%. Y es más, en el presupuesto del 2021 está establecido que es un 18%. Y entonces yo me pregunto, Héctor, y a los amigos televidentes deben estar formulándose también la pregunta, si tenemos los ingresos necesarios, como lo indica el hecho de que estamos teniendo un ingreso sobre lo estimado en forma importante,
y la mejor prueba es que se han hecho 2 reformas presupuestarias, 2 presupuestos complementarios. ¿Por qué han gastado menos pudiendo haber gastado más? Pero no más para aumentar el déficit, sino aumentar el gasto en función de lo que la ley le permite. Evanjo, gracias por asistir a esta interesante entrevista y tus explicaciones siempre son muy contundentes y muy fundamentadas. Así que espero que ya será el próximo año, porque este se está acabando, que volvamos ya quizás a hacer una proyección del 2022. Así que así es, gracias. Muy buenos días y felicidades a la población y a los televidentes dominicanos. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.